Siempre es un gusto por saludarnos a través de este medio. El día de hoy vamos a hablar acerca del derecho mercantil y para ello vamos a estar respondiendo tres preguntas. Observemos la primera. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre persona individual, persona jurídica y empresa mercantil? La persona individual vamos a encontrar su fundamento en el Código Civil, en el artículo primero, y de ella vamos a entender que es aquel sujeto de derechos u obligaciones y que puede contraer los mismos por el hecho de que es una persona con razonamiento, con inteligencia y que puede tener voluntad y la puede externar, desde luego. Y la persona jurídica es aquella que se encuentra contenida en el artículo 15 del Código Civil, Decreto Ley 106, y nos dice que es aquel ente abstracto que va a estar conformado por un conjunto de personas individuales que se van a reunir para perseguir un fin determinado y que por lo tanto puede tener capacidad de goce y también de ejecución. Es decir, que puede tener tanto derechos y también obligaciones. Y la empresa mercantil, esta la vamos a encontrar fundamentada en el Código de Comercio, en el artículo 655, y este artículo nos dice lo siguiente: se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales, de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes y servicios. Y nos dice por último, la empresa mercantil será reputada como un bien inmueble. Ahora observemos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la personalidad jurídica de la persona individual y la personalidad jurídica de la persona jurídica? Esto nos puede resultar un poquito complicado de entender y para ello lo vamos a dividir en dos partes. La primera, la personalidad jurídica de la persona individual. Si bien nosotros como personas realizamos diferentes actividades durante el día, como caminar, comer, hablar, entre otras, pero estas no implican una relación directa con el derecho, a diferencia de otras actividades que podríamos realizar que sí le implican. Por ejemplo, el otorgamiento de un testamento, la declaración de voluntad a través de un contrato. Cuando acudimos a un órgano jurisdiccional para reclamar que se haga efectivo un derecho, ahí entraría en juego la personalidad jurídica de nosotros como persona individual. Ahora, la segunda parte, que es la personalidad jurídica de la persona jurídica. Toda vez que se ha agotado el trámite para obtener la personalidad jurídica, entonces ya vamos a tener nosotros esa identidad jurídica ante la sociedad y por lo tanto vamos a tener la capacidad de realizar actividades a través de esta persona jurídica, misma que puede contratar servicios o contraer obligaciones, ¿verdad? Siempre bajo ese parámetro de que puede tener derechos y puede tener obligaciones que se van a ejecutar a través de las personas que la integran. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Las empresas mercantiles pueden celebrar contratos y por qué? La vamos a relacionar con la primera pregunta. Dijimos ya desde el inicio que en el artículo 655 del Código de Comercio nos dice que la empresa mercantil es un bien inmueble y recordemos qué son los bienes inmuebles y recordemos cuál es el concepto general de los contratos, que es una declaración, una manifestación de voluntad que hace una o más personas. Y el bien inmueble no tiene voluntad y por lo tanto no puede externarla. En ese sentido, no puede contraer obligaciones. Y de esta manera damos por contestadas las tres preguntas que anteceden.